Jehová Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a Hachén, que un día más ha renovado su misericordia. Y de nuevo estamos aquí con el fin de tener que compartir la palabra del Señor y disfrutar de ella como siempre. Eh, Hoy día vamos a hablar del arresto de Jesús, ese hecho lamentable que ocurre en Jerusalén, ya muy cerca del templo, y es un hecho lamentable porque todo ser humano necesita sentirse amado. Esa es una de las necesidades que tenemos cada persona, ¿ya? Y de sentirse amado sobre todo en los momentos difíciles y complicados que nos toca vivir en la vida. Eh, pero los seres humanos en ciertas circunstancias solimos abandonar a las personas, incluso a veces, ¿no es cierto?, hasta los seres más queridos, solimos abandonarlos cuando les toca vivir momentos difíciles. Eh, y a Jesús le tocó vivir una situación difícil, ¿ya? Eh, en el momento que él necesitaba sentirse amado, necesitaba sentirse querido, acogido por las personas que él creía que le amaban, ¿ya? Y, y siente el abandono. Eso pasa con el arresto de Jesús, donde todas las personas que estaban alrededor de él, sus discípulos sobre todo, ya incluso uno de ellos había ofrecido hasta la vida por él, pero también le abandona, ya, y le toca vivir esta experiencia lamentable. De eso vamos a estar hablando hoy día, del arresto de Jesús, ¿ya? Eh, Así que les invito entonces que abran sus Biblias en el libro de Mateos, capítulo 26, versículo 47 en adelante hasta el 51. Vamos a leer ya este relato del arresto de Jesús, que dice así: Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese, ese es, aprenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Ya? Ese es el relato que nos da Mateo con respecto al arresto de Jesús, ¿ya? Este hecho está registrado en los cuatro evangelios, en Mateos, en Marcos, Lucas y Juan, ¿ya? Y cada uno de ellos da cierta información. En el caso de Marcos da casi la misma información que acabamos de leer acá en Mateos, ¿ya? Pero Juan y Lucas nos dan otra información que no están acá en el libro de Mateo, ¿ya? Por ejemplo, en el libro de Lucas se nos relata de que a la persona que le cortan la oreja, ¿ya? Eh, Jesús logra restituir el daño que le hicieron. Por ejemplo, en Lucas 22, 47, eh, Lucas 22, 47 nos da un relato similar, pero con la salvedad que él dice que Jesús sana a esta persona a quien le hirieron en la oreja. Dice en el versículo capítulo 22 de Lucas, en el versículo
50 dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús le dijo, basta ya, dejad. Y tocando la oreja, le sanó. ¿Ya? Aunque Mateo nos da el relato de que uno de los que estaban con Jesús le corta la oreja a uno de los que fue a prenderle, a arrestarlo, ¿ya? Pero acá en Lucas nos dice que Jesús sana a esta persona, ¿ya? Y esa parte no está en Mateo, ¿ya? No nos relata que Jesús restaura el daño que se le había hecho a esta persona físicamente. Y en el libro de Juan, en el capítulo 18 de Juan, que es el que nos da un poco más de información con respecto al arresto de Jesús. Por ejemplo, en el libro de Juan, del Evangelio de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 2 en adelante, nos da este mismo relato, ¿no es cierto? Pero nos da bastante más información que los otros evangelios. Por ejemplo, dice, y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que les había de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ese relato nos da Juan, ya, que nos da un poco más de información de lo que nos da Mateo, ya. Pero una de las cosas que sí concuerdan ambos es que las personas que fueron a arrestar a Jesús iban de parte de los principales sacerdotes y de los fariseos y de los jueces de Israel. ¿Ya? En esa parte concuerdan todos, ¿ya? Nos dan la misma información, ¿ya? Y es lo primero que vamos a ver con respecto al arresto de Jesús, ¿ya? Vamos a volver al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 47, donde leíamos y decía lo siguiente: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ya quiero explicar eso primero que nada, porque aquí los 4 evangelios nombran, ¿no es cierto?, que esta gente va con palos y con espada a buscar a Jesús, ya, de parte de los principales sacerdotes y de los jueces de Israel y de los fariseos, ya. ¿Por qué nombran a los principales sacerdotes? Porque en Jerusalén, en el tiempo de Jesús, ya, el sacerdocio del templo estaba corrompido. Ya lo habíamos mencionado en otros videos, ¿no es cierto?, que había mucha corrupción en el templo, incluyendo los sacerdotes. Los sacerdotes, ya,
que venían de la descendencia de Aarón, ¿no es cierto? Ellos eran del linaje del sacerdocio, ¿ya? Pero los libros históricos, como por ejemplo Flavio Josefo, perdón, eh, él menciona en sus libros, ¿no es cierto?, que el sacerdocio estaba completamente corrompido. Incluso habían personas que habían llegado al sacerdocio y que no eran del linaje de Aarón, ¿ya? Y todo se estaba haciendo, ¿no es cierto?, a través de la corrupción. eh, todo mandaba el dinero. El puesto del sacerdocio en la época de Jesús era muy apreciado, ¿ya? Y no por seguir la parte espiritual, por las ordenanzas que había dado Hachén con respecto al templo, sino por el tema del dinero, ¿ya? Allí se movía en el templo una gran cantidad de dinero en la época de Jesús. Les mencionaba yo en uno de los videos que vimos semanas anteriores, ¿no es cierto?, con respecto al templo. eh, era mucha la cantidad de gente que se reunía en el templo. Ya estamos hablando de 100.000, 150.000, incluso en las fiestas ya mayores, como lo era la Pascua. Estamos hablando de 250.000 personas que se reunían ya en el templo para celebrar esta fiesta, sin contar los sacrificios diarios, el sacrificio continuo que se hacía diariamente, ¿no es cierto?, en la mañana y en la tarde. Y eran y en estos eventos, en estos rituales, obviamente era mucho el dinero que daba vuelta alrededor del templo, ya, donde también había comercio dentro del templo, donde se vendían los animales, las ofrendas que necesitaban ofrecer a Hashem, ya, y todo esto generaba impuestos, todo esto generaba ganancia, ya, para las autoridades que estaban en el templo, sobre todo para el que tenía el cargo del sumo sacerdote. Entonces, ser sumo sacerdote en el tiempo de Jesús era un puesto muy apreciado y peleado, ¿ya? Entonces el sacerdocio estaba completamente corrompido, ¿ya? Y los sacerdotes que querían la justicia, los sacerdotes que no estaban de acuerdo, muchos se alejaron de Jerusalén, ¿ya? Hay relatos donde se piensa que ellos se fueron de Jerusalén, se escondieron en las cuevas de Qumran, ¿ya? Donde encontraron ya, ¿no es cierto?, en el tiempo de nuestra época se encontraron los rollos, los famosos rollos del Mar Muerto que le llaman, que estaban escondidos en las cuevas de Qumran, ¿ya? Entonces se cree que muchos rabinos, sacerdotes, huyeron a esos lugares, ya escapando de la corrupción que había en Jerusalén, escapando de toda esta maldad que se estaba dando alrededor del templo y dentro del templo, ¿ya? Entonces, por eso que acá encontramos nosotros en el relato de los 4 evangelios, dice que esta gente fue con palo y con espada de parte de los principales sacerdotes, es decir, de los que estaban en la autoridad en esos momentos, los que tenían la autoridad en Israel, en el templo, ¿ya? Porque había muchos sacerdotes que habían abandonado y estaban alejados, otros que no tenían derecho a opinión, ya, que estaban dentro del Sanedrín, del Congreso, podríamos decir, de Israel, ya, pero que finalmente, ¿no es cierto?, eran los más corruptos, el sumo sacerdote, quien tenía la palabra mayor, y se hacía lo que él decía, ya. Entonces ese era un puesto muy apreciado, el puesto del sumo sacerdote en la época de Jesús. Obviamente y hay datos, ¿no es cierto?, de que el sumo sacerdote no duraba mucho tiempo en el puesto, sino que lo iban cambiando, aunque el pueblo ponía a sus candidatos de quién querían que fuera el sumo sacerdote. Finalmente eran los gobernadores romanos quien ponían el sacerdote
a que ellos le convenía más, ya el que era más corrupto, para que le entrara, le llevaran los impuestos a Roma, al César, ya. Así que el sacerdocio en la época de Jesús estaba completamente corrompido, todo funcionaba por dinero. Incluso Flavio Josefo menciona, ¿no es cierto?, que el sacerdocio ya se estaba comprando por dinero ese puesto, ya, es decir, el que daba más dinero quedaba con ese puesto porque era muy apreciado, ya, era bastante la ganancia que se obtenía en ese puesto, ya. Bueno, y eso nos da, ¿no es cierto?, el relato de Jesús cuando él volca las mesas, cuando él, ¿no es cierto?, se indigna por todo lo que está ocurriendo en el templo, donde él menciona y dice que han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, ¿ya? Y es porque la corrupción era tremenda, ¿ya? Al punto, por ejemplo, de que las personas que querían ofrecer un holocausto por sus pecados o algún tipo de ofrenda, eh, prácticamente tenían que comprarla en el templo, ya no podían traerla de su casa, no podían ellos criar un corderito ya para llevarlo a la fiesta de la Pascua, ¿no es cierto?, para la expiación, y llegaban con su corderito allá y le decían: ¿de dónde tú lo traes? Bueno, yo lo crié especialmente para esto, pero no le permitían, tenían que comprar en el templo, ya, porque de esa manera adquirían los dineros y los impuestos, tanto para enviar al César como para el bienestar y para el sumo sacerdote, ¿ya? Así que es por eso que los cuatro evangelios nombran aquí, ¿no es cierto? Y nombran y dice que mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los principales sacerdotes, ya les mencioné, ¿no es cierto?, que muchos ya no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo, y de los ancianos del pueblo. De los ancianos también le enseñamos en los videos pasados que ancianos se refiere a los jueces de Israel. Recuerden ustedes que cuando Moisés sale con el pueblo de Egipto al desierto, y él se sentaba todo el día a hacer juicio al pueblo, ¿no es cierto?, con respecto a los asuntos que ellos tenían. Entonces él omitía juicio, lo hacía como el juez del pueblo, y cuando Jetro, su suegro, ve esta situación, lo aconseja que busque hombres capacitados para que ellos juzguen al pueblo en los asuntos comunes que ocurrían en el pueblo, ¿ya? Entonces él busca ancianos, busca personas sabias, inteligentes, capaces, que entendieran la ley de Hashem, para que la hicieran de juez en Israel, ¿ya? Y desde ahí que vienen los jueces de Israel, que es traducido acá como anciano, ¿ya?, como anciano, pero en el fondo son jueces, eran los jueces del pueblo, ¿ya? Entonces, tanto de los principales sacerdotes como de los jueces de Israel, como de parte de los fariseos, ya, ellos mandan a buscar a Jesús. ¿Y por qué va Judas con ellos a buscarlo? Porque Judas conocía muy bien a Jesús, ya. En aquel tiempo las vestimentas eran todas similares, todos usaban barba, ya, casi todo su pelo largo. Entonces los que iban a buscar a Jesús no lo conocían muy bien, ya. ¿Por qué? Porque eran tanto parte de la guardia romana que estaba en el templo, ya, y también otros alguaciles que tenían en el templo, que no estaban familiarizados con Jesús y no le conocían. Entonces tenían que llevar a Judas, que sí lo conocía muy bien y que sí podía ubicar el lugar donde iba a estar esa noche, que ya eran días antes de la Pascua, ¿ya? Otra de las razones por qué tenía que ir Judas con ellos también era porque, como estaba cerca la Pascua, ya, mucha gente de muchos países de aquel entonces llegaban a Jerusalén para estas fiestas, ya. Entonces la multitud era grande, estamos hablando, como les decía yo, alrededor de 250.000 personas, y la mayoría de estas personas se quedaban alrededor del templo,
¿ya? En los jardines, en los bosques que habían alrededor del templo, ¿ya? En el monte del templo, como se le conoce. Ese monte en la actualidad tiene 15 hectáreas. 15 hectáreas. Es probable que en la época de Jesús tuviese muchas más hectáreas. Ya, y dentro de toda esta hectárea, por supuesto, estaba el templo, ya, que abarcaba un gran espacio, y también había jardín, estaba como el Getsemaní, ya el Monte de los Olivos, todos esos montecitos estaban alrededor, dentro del, alrededor del templo, por ahí muy cerca, ya. Entonces, mucha gente se quedaba en las noches en estos huertos, ya en estos bosques, ya haciendo fogatas, ahí dormían, ahí pasaban la noche. Entonces, había muchos grupos en ese tiempo, ya cerca de la Pascua se juntaban muchos grupos en la noche, entonces necesitaban ayuda para ir al grupo correcto, ya, donde él sabía que habitualmente Jesús estaba con sus discípulos. Así que esas eran una de las dos razones que necesitaban que fuera Judas. Una porque no le conocían los que iban a buscarle, y otra porque Judas sabía el lugar exacto y no ir a un lugar equivocado donde habían otros grupos de personas pasando la noche, esperando la fiesta de la Pascua. ¿Ya? Eso es con respecto a los sacerdotes. ¿Ya? ¿Por qué mandan a buscar a Jesús y por qué quieren arrestarlo? ¿Ya? Bueno, el tema ya era muy sabido. Jesús ya había declarado que él era el Mesías. La gente ya se había dado cuenta que él era el Mesías, tanto por los milagros, por sus palabras, y la gente empezó a promulgar, empezó a hablar, ¿no es cierto?, que el Mesías y que el rey de Israel ya estaba ahí, ¿ya? Y esto le estaba creando mucha polémica a los fariseos y a los sumos sacerdotes que estaban encargados del templo en aquel entonces, ¿ya? Le estaba creando conflicto y le iba a traer grandes problemas porque le estaba echando a perder su negocio, ¿ya? Le estaba echando a perder toda la corrupción que tenían, ¿ya? Al decir que él era el Mesías, la gente estaba tomando los sacrificios y estaba tomando las ofrendas y estaba tomando, ¿no es cierto?, todo lo que estaban haciendo los sacerdotes o las leyes que tenían los sacerdotes, que la vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Estas leyes mal interpretadas, y escribieron leyes sobre las leyes que tenían, ya, leyes corruptas, leyes discriminatorias, leyes, ¿no es cierto?, que iban contra las leyes espirituales de Hashem, ya, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas que vimos la semana pasada. Y todas estas cosas le estaba trayendo conflicto, y ellos deciden, ¿no es cierto?, arrestar a Jesús de una manera muy escondida, para que el pueblo no hiciera alboroto y fuera, ¿no es cierto?, a hacer destrozo o fueran a atacar a los sumos sacerdotes. Así que deciden hacerlo de noche, en forma oculta, ¿ya?, para que el pueblo no se dé cuenta de lo que van a hacer, ¿ya? Uno de los relatos, ya, que nos da Juan, ya, que es muy importante, en el libro de el Evangelio de Juan, capítulo 18, ya, en el versículo 14, por ejemplo, dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Caifás. ¿Y quién era Caifás? En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 13, dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, ¿ya? Es decir, el año en el que arrestan a Jesús, el sumo sacerdote que estaba encargado del templo, el cabeza mayor en ese momento, era Caifás, ¿ya?
ese año era Caifás, lo menciona el libro de Juan. Eso es lo que yo le decía, de que los sacerdotes estaban siendo cambiados en muy pocos años, no duraban muchos años en el sacerdocio, ¿ya? Y se iban cambiando, y el que daba más dinero se iba quedando con el puesto, porque era estar a cargo del templo, era un muy buen negocio. Pero Juan lo menciona aquí en su libro, en el Evangelio de Juan, dice que el que estaba a cargo del sumo sacerdocio en el templo, cuando arrestan a Jesús, era Caifás, ¿ya? Eh, ¿Ya? Y era Caifás el que había, y en el versículo 14 dice que era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, es decir, había aconsejado a los judíos, lo había persuadido, ¿ya? De que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, ¿ya? ¿En qué sentido? De que ellos consideraban que Jesús estaba trayendo mucha revuelta, ¿ya? Mucha revuelta en Jerusalén, eh, y eso iba a causar de que los romanos podían enojarse, irse contra el pueblo y matar mucha gente. Entonces Caifás, el sumo sacerdote, aconseja al resto de los sacerdotes del Sanedrín, del Congreso de Israel. Él da el consejo y dice, es preferible que muera un hombre, ¿ya? Por el pueblo, y no todo el pueblo, por un hombre, ¿ya? Ese era el plan de Caifás. Decir, el plan de Caifás era matar a Jesús, ¿ya? Matar a Jesús. Aunque los relatos dicen, por ejemplo, de que si uno lee los relatos del arresto de Jesús y de todo, y indaga un poco más, uno se va a dar cuenta de que Judas probablemente nunca quiso entregar a Jesús para que le dieran muerte. Ya el plan de Judas, al parecer, era de que él estaba convencido de que Jesús era el Mesías, y que él deseaba que los sacerdotes los entrevistaran, conversaran con él, lo interrogaran y se dieran cuenta de que él era el Mesías, de que era el rey de Israel, ¿ya? Porque esa era la promesa que estaba tanto en los profetas como en los salmos, de que cuando viniese el Mesías, él iba a ser el rey de Israel, ¿ya? Venía de la descendencia de David, por lo tanto era el rey de Israel, ¿ya? Entonces, Judas, al parecer, nunca entregó a Jesús para que le diesen muerte, y esa es su indignación, ¿no es cierto?, cuando se da cuenta que Caifás lo engaña, que en cierto modo Caifás le pide a Jesús, pero no para que Jesús se presente como el Mesías, sino que ellos quieren darle muerte sí o sí. Y cuando Judas se da cuenta de esta situación y de que él ha entregado al Mesías para la muerte, obviamente, ¿no es cierto?, no resiste esa presión y decide quitarse la vida, va, devuelve las monedas, ¿no es cierto?, y se enoja con Caifás, con los sumos sacerdotes por el engaño que le habían hecho, y él obviamente se siente, le llega toda la culpa por haber traicionado al Mesías, ¿ya? Eso, el hecho de que Judas se haya matado de esa manera, haya atentado contra su vida, ¿no es cierto?, es una situación que nos hace pensar de que él estaba convencido que era el Mesías y de que él lo traicionó, ¿ya? Y no resistió esa presión. Eso con respecto a los sacerdotes, ¿ya? El otro detalle que nos da Juan, ¿no es cierto?, de que en ese tiempo, cuando arrestan a Jesús, el sacerdote era Caifás, él el que estaba a cargo del sumo sacerdocio ese año. Juan lo menciona porque obviamente duraban muy poco en el puesto los sumos sacerdotes, se iban cambiando, ¿ya? También debemos entender que tanto los 4 evangelios se escribieron, la mayoría piensa que se escribieron después del año 70, entre el año 70 y el año
80, incluso en el año 90, ya después de que Yeshua muere y resucita. Es decir, estamos hablando de 35, 40 años después que él resucita, ya que se escribieron los evangelios, ya. Entonces Juan menciona aquí y él dice que aquel año, ya había estado a cargo en el arresto de Jesús, el que estaba a cargo del sumo sacerdote era Caifás, y por supuesto corrupto, ya. Y es él quien le propone a la demás audiencia, al Congreso de Jerusalén, a los 70 y tantos miembros que habían en ese entonces, ya él les propone que mejor es matar a Jesús, que le está causando muchos problemas, y mejor es que muera un hombre por el pueblo y no el pueblo por un hombre, ¿ya? Eso es con respecto al arresto de Jesús, ¿ya? Pero en el libro de Lucas, en el capítulo 22, donde también tenemos este relato, ya en el versículo 47 en adelante también tenemos el mismo relato, pero aquí Lucas nos menciona, ¿no es cierto?, un detalle importante, ya. Aunque Mateos, Marco y Lucas no menciona quién fue quien le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, Juan lo menciona. En el Evangelio de Juan dice que fue Pedro, ¿no es cierto?, quien le corta la oreja a uno de los que va a arrestar a Jesús, ¿ya? Y también da el nombre de esta persona, ¿ya? El nombre era Maleo, pero que en las traducciones le cambiaron el nombre, y acá en el libro de Juan aparece como Malco, ¿ya? Malco se llamaba al hombre que le cortaron la oreja, ¿ya? Se los voy a volver a leer, ¿ya? En el Evangelio de Juan 18, por ejemplo, en el versículo 10 en adelante dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco, así está traducido acá en la Reina Valera 1960, pero su nombre era Maleo y fue traducido Malco. Entonces ese detalle nos da Juan, ¿no es cierto?, que fue Pedro quien le corta la oreja, y el nombre del siervo del sumo sacerdote. Esto es importante, mire, el siervo del sumo sacerdote, ¿ya? El siervo del sumo sacerdote. En aquel entonces, ¿no es cierto?, cuando una autoridad, tanto un rey, ¿ya?, tanto un rey como en este caso el sumo sacerdote, ya que era la autoridad mayor en ese momento en Israel, ¿ya?, cuando mandaban a un siervo a cierta misión en representación, era como que si fuera la misma autoridad, ¿no es cierto?, le daba la misma autoridad al siervo, ya, para que fuera en su representación a cualquier misión que se les diese, ¿ya? ¿Ya? Como por ejemplo Abraham cuando manda a su siervo, ¿no es cierto?, a buscar esposa para Isaac, ¿ya?, confía completamente en su siervo, ¿ya?, le da esa autoridad, le da esa representación. Es decir, tú vas a ir en mi representación, es como que si fuera él mismo, ¿ya? Lo que tú decidas para mí va a estar bien. A ese nivel de confianza tenían en los siervos, ¿ya? Y acá el sumo sacerdote manda a su siervo a buscar a Jesús, y es por esa razón que lo más probable es él quien eleva la voz cuando va a buscar a Jesús, es él quien le da la información: vengo a buscarte, vengo a detenerte, ¿ya? Y también es por esa razón lo más probable que Pedro se enoja, ¿no es cierto?, y es a él quien le corta la oreja,
¿ya? Porque él es el que da el paso adelante, él es el que va con mayor autoridad de todos los que fueron, él era la autoridad en ese momento, era el representante del sumo sacerdote, ¿ya? El siervo del sumo sacerdote. Ahora, el siervo del sumo sacerdote era una persona que servía en el templo, ¿ya? Era el asistente del sacerdote, el que participaba en los sacrificios, el que tenía que hacer todo eh, todo lo que se hacía en el templo, digamos, en la parte religiosa, ¿ya? Él era el asistente del sumo sacerdote, ¿ya? Y había en la ley, que Hachén le había dado a Moisés para que se la diera al pueblo, había un requisito para servir en el templo. Era que las personas que estaban allí sirviendo no tenían que tener ningún defecto físico. Ningún defecto físico. Por ejemplo, en Levíticos 21, vamos a leer esa parte para que eh, nos... Mire, Levíticos 21 del versículo 16 en adelante voy a leer para que veamos los requisitos que tenían que tener las personas que servían en el templo. ¿Ya? Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo mullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Esa estaba en la ley, ¿ya? Que ninguna persona con algún tipo de defecto físico iba a servir en el templo, ¿ya? No que no iba a ser salvo, no que estaba lejos de Dios, era otra cosa, sino que no podía servir en el templo. Entonces va este siervo del sumo sacerdote, en representación del sumo sacerdote, él lo manda, ¿ya? Para que vaya a arrestar a Jesús, ¿no es cierto? Y Pedro se enoja con él y le corta la oreja. Al cortarle la oreja, Pedro a este siervo le causa dos daños. Primero, un daño físico, ¿no es cierto? Le daña, por ejemplo, uno de sus sentidos, que es el oído, que es el escuchar, que el oír, ¿ya? Su estética, le daña su estética físicamente, ¿no es cierto? Y sin, ¿no es cierto?, desmeritar el dolor que aquel corte le causó, ¿ya? Lo primero, le causa un daño físico a este siervo del sumo sacerdote, que por lo demás debe haber sido muy doloroso, ¿ya? Pero también le causa un daño espiritual, porque con ese daño que Pedro le hace, al cortarle la oreja, lo sacaba del templo, porque ya no podía entrar más en el templo, ya no podía estar más, ser el asistente del sumo sacerdote. Lo alejaba de la parte espiritual. Y este es dentro del arresto de Jesús, dentro de todo lo malo que le está ocurriendo a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo da una señal y hace un milagro, ¿ya? Basado en la misericordia y en la piedad del eterno Dios, ¿ya? Que él le repone la oreja a este siervo del sumo sacerdote. Y ese es el relato que nos da Lucas, aunque Mateo, Marco y Juan todos mencionan que hieren
a uno de los siervos del sumo sacerdote, es Lucas quien nos da el relato de que Jesús restaura el daño que Pedro causó. ¿Ya? Es el único que da este dato, ¿no es cierto? Aunque todos los otros mencionan que le corta la oreja, pero es Lucas quien dice que Jesús le repone la oreja, le sana el daño que Pedro le causó con la espada al siervo del sumo sacerdote. ¿Ya? No solo volviéndole la estética físicamente, no solo volviendo la oreja a su lugar, no solo dañando esa herida que tiene que haber sido dolorosa, ¿ya? Sino que también devolviéndole la vida espiritual a este hombre, que en ese momento, al cortarle la oreja, lo alejaba de la vida espiritual y lo sacaba y lo dejaba fuera del templo por por su estado físico que iba a tener, porque la ley decía que no podía haber una persona mutilada, no podía haber una persona con un daño físico sirviendo en el templo. Por ende, esta persona quedaba afuera de la parte espiritual para servir en el templo. Y Jesús hace este milagro y lo vuelve a restablecer físicamente, pero también espiritualmente. ¿Ya? Y con esto quiero yo ir terminando esto, ¿no es cierto? Y meditar en esto, de que nosotros como personas, como, como seres humanos, de alguna otra forma también causamos daño a nuestro Dios, causamos daño a nuestro Creador, a nuestro Dios que se apiadó de nosotros en darnos un Goel, un rescatador, por darnos un Mesías, ¿ya? Eh, al igual que este hombre, como este siervo del sumo sacerdote, ¿no es cierto?, que fue con palos, con mucha gente a buscar a Jesús con espada, ¿ya? Y a buscarlo como un malhechor, como un delincuente, ofendiendo a Jesús de esta manera, ¿ya? Jesús se sentía ofendido. ¿Por qué vienen ante mí como vienen a buscar como a un ladrón, con palos, con espada? ¿Por qué vienen de esta manera a buscarme? Le reclama a Jesús, ya, y se siente ofendido, por, sobre todo por este hombre, porque este es el que llevaba la autoridad, el que iba de parte del sumo sacerdote. ¿Ya? Pese a todo eso, pese a que Jesús se sintió ofendido, pese a que Jesús se sintió menoscabado de la forma que lo van a buscar, ¿ya? Jesús no guarda ningún rencor, Jesús no guarda ninguna rabia contra este hombre, sino que pese al daño que le hace, Dios tiene de él misericordia y se apiada y lo restablece físicamente y espiritualmente. Y esto me hizo meditar mucho porque no estamos muy lejos nosotros del siervo del sumo sacerdote, porque muchas veces hemos ofendido al Señor con nuestros actos, con nuestros hechos, de palabras, de mil maneras, ¿ya? Pero sin embargo, el Señor a veces nos sana físicamente, pero también espiritualmente, y nos restablece y nos vuelve a poner en el lugar que Él quiere que estemos, en el lugar correcto, devolviéndonos muchas veces la parte espiritual que abandonamos, ¿ya? Y que dejamos, ya no por nuestros actos, no por nuestros defectos físicos, sino por nuestros defectos espirituales, por nuestros defectos del alma, de la carne, que cometemos errores, ¿ya? Si bien es cierto, toda aquella enseñanza y muchos mandamientos y muchas leyes que estaban en el Antiguo Testamento, como lo explicaba la semana pasada, eran la sombra para lo que debía de venir. Hoy día ningún ser humano está alejado de parte de Dios por algún defecto físico, sino que lo que nos aleja del Señor hoy en día son los defectos, los llamados pecados que nos alejan, y estos defectos que nos hacen estar lejos de la parte espiritual de Dios, de nuestro Creador, ¿ya? Y es aquí, ¿no es cierto?, donde
muchos, sobre todo el apóstol Pablo, escribe en muchas oportunidades, ¿no es cierto?, que ya una parte física no los va a alejar del Señor, sino que son las partes, los pecados, la, los designios de la carne y los deseos de la carne, que son los que nos hacen alejarnos de la parte espiritual y de nuestro Creador, ¿ya? Y esto es lo que Jesús hace justamente aquí en, en este monte, donde le van a apresar, donde lo van a arrestar, ¿ya? Es lo que hace con este hombre y manda esta fuerte señal y este fuerte mensaje, ¿ya?, de misericordia y de piedad, ¿ya? No importa que tú me ofendas hoy, yo te vuelvo a restablecer físicamente y espiritualmente, poniéndote en el lugar que corresponde. Que el Señor de paz nos pueda bendecir y nos pueda ayudar, ¿ya? Y nos pueda hacer entender, alumbre los ojos de nuestro entendimiento para comprender la palabra del Señor y disfrutar de ella, ¿ya? Porque incluso en el arresto, en la parte más dolorosa que a Jesús le tocó vivir, ya, donde sufre el abandono de las personas que estaban a su alrededor y ya queda solo hasta el día de la muerte, ya, y él incluso en la cruz lo menciona porque también él siente el abandono de su creador, de su padre, ya, de su eterno Dios, siente el abandono y en la cruz lo menciona, ya, pero estaba sufriendo las consecuencias que sufre una persona que falla, una persona que tiene pecado, de una persona que puede cometer el pecado más horrible. Jesús estaba sufriendo todas esas consecuencias que sufre una persona que comete un pecado con conocimiento, un pecado brutal, un pecado de muerte, como lo menciona en el Antiguo Testamento, como lo vimos tiempo atrás. Jesús tuvo que sufrir todas esas consecuencias que sufre una persona que peca brutalmente y que puede cometer el pecado más horroroso, de cual nosotros podemos imaginarnos, ¿ya? Le tocó sufrir todo eso, y como el pecado le tocó llevar todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, obviamente Hachén, él siente el abandono de Hachén, porque Hachén no puede mirar a una persona que está en pecado, no puede mirar el pecado, porque él es santo, ¿ya? Jesús sufre esta soledad que le toca vivir, ¿ya? Y pero pese a todo eso que comenzó a vivir con el arresto esa noche, ya casi ya de madrugada, le tocó vivir toda esa situación. Pese a todo eso, él tuvo piedad, él tuvo misericordia y no se negó a restablecer físicamente al siervo del sumo sacerdote y restablecerlo físicamente, sino que también lo restablece espiritualmente, porque él iba a ser echado del templo, no podía estar allí con ese defecto físico, ¿ya? Y bueno, nosotros tampoco podemos estar delante de Hachén con los defectos del pecado, con los defectos, ¿no es cierto?, que de nuestra carne que nos llevan a cometer pecado ante la presencia de Dios, ¿ya? Y aunque ya los defectos físicos no corren, ¿no es cierto?, porque era una cosa dada para el templo, que era una cosa dada para una enseñanza, ¿ya? Es por eso que Jesús, cuando comienza su ministerio, él dice, ¿no es cierto?, que él viene a sanar, a dar vista a los ciegos, a sanar a los cojos, ya, ¿no es cierto?, a que pueda oír el que está sordo. Él viene a restablecer todas las cosas que alejaban a las personas de Dios, él las viene a restablecer, ¿ya? Así que gracias damos a Hachén por su gran misericordia, que hoy día nos ha enseñado, ¿no es cierto?, que él puede restablecernos no solamente físicamente, sino que también espiritualmente, como lo hizo con el siervo del sumo sacerdote, ¿ya?
Espero que lo que hoy hemos aprendido nos sirva mucho. Sigan investigando, sigan escudriñando la escritura, ya, porque en ella nos parece que encontramos la vida eterna. Ella está llena de misterios, ella está llena de grandezas espirituales, y a medida que Dios nos va abriendo y iluminando los ojos de nuestro entendimiento, podemos también comprenderla y disfrutar de ella de una manera muy especial. Que el Señor de paz les bendiga. Les deseo que tengan una rica semana, ya, junto a su familia, junto a sus hijos, y puedan disfrutar dentro de esta semana de la palabra del Señor. Y si Dios nos permite poder reunirnos a través de estos videos el próximo domingo, ya, para tener que ver y analizar algún pasaje bíblico. Que el Señor de paz les bendiga grandemente, y me despido entonces y nos veremos el próximo domingo.